Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer, saludos y saludos a toda nuestra audiencia. Gracias, doctor. Y bueno, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy en el programa, doctor. Pues, ¿qué te parece si le damos una mirada a la participación, ¿verdad?, del observatorio en la cumbre sobre el reto demográfico que se celebró el 20 de marzo en Puerto Rico, en el Colegio de Abogados y Abogadas, y en la cual tuvimos a cargo una de las ponencias principales. Pues, además de esa ponencia, podemos discutir, ¿verdad?, algunos materiales que fueron trabajados allí por otros ponentes, sobre todo la doctora Marcia Rivera. Así es, doctor. Y bueno, para comenzar, quizás me gustaría que nos contara por qué es importante en la actualidad y dada la situación en la que está Puerto Rico, por qué es importante traer ese tema a colación. Quizás más adelante con las recomendaciones y conclusiones y a medida que se desarrolla el tema, pues uno va diciendo, bueno, es importante por estos detalles, pero de manera general, ¿por qué es importante para Puerto Rico considerar al día de hoy el detalle demográfico? Fíjate, vamos a empezar quizás por un punto muy relacionado, ¿verdad? Y algunas personas, quizás tú fuiste una de ellas, se preguntarán, ¿qué hace el doctor Vera, que es un experto en administración y políticas públicas, tocando temas demográficos, que no son propiamente el área de experticia, ¿verdad?, de uno? Y resulta interesante que la recomendación de Marcia y de este servidor para participar en la cumbre viene de uno de los demógrafos de Puerto Rico, que se comunica, ¿verdad?, con la licenciada Fraticelli de la Comisión de Derecho Civil del colegio y le dice, mira, ya los demógrafos hemos venido advirtiendo y presentando nuestras estadísticas por décadas. Y quizás, ¿verdad?, pues ya un poco habría que hacer otro acercamiento a esta información y traerla desde el punto de vista de las políticas públicas. Y de ahí entonces que se recluta a la doctora Rivera y a este servidor para, recogiendo información demográfica también, de la cual hablaremos a continuación, pues hacer este acercamiento de las políticas públicas, y en el caso de Marcia particularmente, de que a través de las políticas públicas están haciendo otros países para combatir el reto demográfico, porque eso no es un problema único de Puerto Rico, ¿verdad? Así que comencé la ponencia que se tituló Las políticas públicas y los cambios demográficos en Puerto Rico, presentando una serie de información que nos compartió el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y alguna de la cual trabajamos, ¿verdad?, para ser presentada en el foro. Lo primero que presentamos fue un esquema de tendencias poblacionales donde hablábamos de la población total de Puerto Rico y cómo en términos generales en 20 años la misma había disminuido por más de 500,000 habitantes. El número, ¿verdad?, estimado de ese descenso poblacional entre el 2000 y el 2020 es de 522,736 personas. Wow. Así que figúrate que eso yo diría que es una ciudad grande de Puerto Rico. Imagínate que de momento, pues, Guaynabo se quedara vacío, ¿verdad? O uno de estos pueblos grandes, ¿verdad? O varios pueblos de mediana densidad poblacional se quedaron vacíos.
Particularmente ese descenso se da entre personas de 0 a 19 años. Así que en el 2020 teníamos 1.219.804 personas de 0 a 19 años, y fíjate cómo en el 2020 disminuye a 646.931. Fíjate qué tremenda descenso. Mientras, por otro lado, pues tenemos un aumento en la población, y eso no es un secreto, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hicimos fue poner, ¿verdad?, visualmente en una gráfica para que las personas allí pudieran apreciar. El aumento lo tenemos en personas mayores de 60 años, las cuales aumentaron de 585.701 a 964.890, según estimados del censo. Esto no es del Instituto de Estadística, es del Buró del Censo, y ahí utilizamos unas tablas que se llaman Profile of General Population Characteristics. Usamos la del 2000, la del 2010 y la del 2020. Eso también lo expresamos enseñándole a las personas unas pirámides poblacionales en las cuales veíamos, yo le presenté la del año 2000, y esto sí es del Instituto de Estadísticas. Cualquiera puede entrar, ¿verdad?, a un buscador y escribir pirámides poblacionales en Puerto Rico e Instituto de Estadísticas. Y allí van a aparecer las pirámides poblacionales del año 1990, por ejemplo, 2000 y 2010. Las pirámides de 1990 y 2000 pues parecen pirámides, ¿no? En el sentido de que la base, lo grueso de la pirámide, lo más, la parte baja, está compuesta de gente joven. Mientras que el tope, lo finito, ¿verdad?, de la pirámide, está compuesto de personas de mayor edad, de 60 años o más. Así que teníamos en los 90 de manera perfecta, y en los 2000 ya no tan perfecta, una pirámide poblacional con una amplia base de personas jóvenes y una parte fina, ¿verdad?, una población menor de población de adultos mayores. ¿Qué pasa? Que por diversos factores, de los cuales yo hablo más adelante en la ponencia, el control de la natalidad, la emigración, la restricción del número de hijos por familia, pues esa pirámide empieza a cambiar. Y empieza a cambiar y se empieza, lo que dicen los demógrafos, a achatar. Ya no parece una pirámide, ya parece una tabla, ¿verdad? Ya parece un rectángulo más que una pirámide, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que tenemos un crecimiento poblacional, ¿verdad? La pirámide se vuelve fina, o se va volviendo fina en la parte de jóvenes y niños, y se va haciendo ancha en la parte de personas de mayor edad. Casi al punto de uno poder proyectar que en un par de años va a haber una pirámide invertida, ¿verdad? Donde va a haber pocos, la parte fina de la pirámide va a estar hacia abajo, lo que un poco presentaría la población de menor edad, y la parte ancha pues siendo todas las personas mayores de 60 años. Eso sin contar los de 40 y tantos, ¿verdad? Que también pues en un corto tiempo pasarían a la adultez mayor. Luego presentamos un histograma o dos histogramas donde vemos una caída, ¿verdad?, en la curva de nacimientos y un aumento en las defunciones en el país. Eso se da, ¿verdad? Si la población es de mayor edad, pues la ley de vida es que se nos va a morir más gente, ¿verdad?, en esos segmentos poblacionales. Luego presentamos una información sobre la migración. Ahí es bien interesante. Utilizamos información del perfil del migrante del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y establecimos, ¿verdad?, ese perfil del migrante. Usamos datos del 2006, 2011, 2016 y 2021. Y encontramos que Puerto Rico tiene una población de puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico de cerca de 9 millones de personas,
una población de puertorriqueños en Puerto Rico de cerca de 3.2 millones de personas y una población de puertorriqueños en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, de casi 6 millones de personas. Así que fíjate que, ¿verdad? No hay que ser un genio para poder establecer que eso viene dado, ¿verdad?, por unas corrientes migratorias que se dan en Puerto Rico desde finales del siglo XIX. O sea, desde el siglo XIX se vienen dando esa migración, pero se acelera, ¿verdad?, con estos cambios poblacionales. Luego entonces introdujimos a las personas a los conceptos de política pública. Particularmente hablamos de políticas poblacionales o políticas demográficas y decíamos, citando al Instituto Francés de Estudios Poblacionales, que políticas demográficas o poblacionales son todas las medidas explícitas o implícitamente tomadas por las autoridades destinadas a influir en el tamaño, el crecimiento, la distribución o la composición de una población. Y eso, fíjate que hay un poco de ingeniería social, si quieres, en el desarrollo de políticas poblacionales. Vamos a hablar de par de casos, algunos de Puerto Rico y otros no. Vamos, en los tiempos de la colonia española en Puerto Rico, uno de los principales, de las áreas principales del gobierno español era poblar la colonia. Así que había una serie de incentivos, se le daba tierras a los colonos, se les invitaba a venir a las Américas, a Puerto Rico, a nuestros países para poblar las colonias. Y fíjate cómo el poder del Estado está basado en ese ideario en la población. Claro, eran tiempos de la agricultura y eran tiempos en los que hacían falta brazos y eran los tiempos de la minería. Y entonces, pues, de nuevo, tristemente el traer esclavos, el mermar la población de los indígenas en nuestra América, tiene que ver con esa necesidad poblacional, ¿verdad? En otros lugares, por ejemplo, hablemos de Brasil. Brasil cambia su capital a Brasilia para lograr unos movimientos poblacionales y alejar la población de los polos de desarrollo como eran Río de Janeiro. Y entonces con esa movida de mover la capital a este lugar sumamente planificado que se llamaba Brasilia, pues logró una movilización de la población. Así que fíjate que es un movimiento dramático en este caso, drástico dirían algunos, pues podemos lograr unos movimientos poblacionales. Y eso son medidas que toma el Estado, son políticas públicas que toma el Estado para lograr eso. En algunos lugares pudiéramos fomentar el trabajo remoto de forma que las personas no tengan que moverse del país y que las personas no tengan que moverse de ciudad y así podemos, ¿verdad?, mantener pobladas unas áreas que así la gente pudiera vivir en lugares, vamos a decir, alejados de los polos de desarrollo y mantener aún sus empleos, porque es una de las causas de esa movilidad física y social de las personas. Así que con todo eso tienen que ver las políticas poblacionales. Nosotros tuvimos 3 tesis o 3 planteamientos principales en esa ponencia. Primero, que por décadas en Puerto Rico el crecimiento poblacional se vio como un problema y que hubo políticas para disminuir la población. Un poco lo que estamos diciendo es que aquellos vientos trajeron estas tempestades, ¿verdad? Hubo por mucho tiempo unas políticas dirigidas a disminuir la población. También, ¿verdad?, en tiempos más recientes, una serie de políticas públicas, particularmente llamadas neoliberales, desde los 1990, tuvieron en Puerto Rico, y ese quizás fue el centro de mi ponencia, el efecto de disminuir la población. Y otro planteamiento fue que las medidas
que se han tomado, pocas que ha tomado el gobierno para frenar el descenso poblacional, han sido escasas, poco integradas e inefectivas. Así que por ahí anduvo, pues vamos a decir, la ponencia. Y en ese segundo punto, ¿verdad?, de las políticas neoliberales y cómo afectaban o afectaron el descenso poblacional, pues introdujimos un concepto que le llamamos la interacción o la interdependencia de las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas implantadas en un ámbito social pueden tener o tienen efectos en otras políticas y fenómenos sociales. Es decir, cambios que yo haga en el sistema contributivo pueden tener efectos en el comportamiento de los ciudadanos o de los consumidores. Incentivos que yo le ponga, por ejemplo, a la compra de una primera vivienda, pues pueden lograr que las personas dejen de alquilar y comiencen a comprar sus hogares o sus apartamentos. Y eso es lo que quisimos traer con este concepto de interdependencia de las políticas. Lo que quisimos probar, ¿verdad?, y hablaremos más adelante, es que muchas de las políticas que se tomaron en Puerto Rico para lidiar con otros asuntos y con otros problemas tuvieron el efecto deseado o indeseado de provocar la emigración de las personas del país y, digamos, la posposición de tener ese primer hijo de muchas familias y quizás hasta la decisión de no tener hijos por otras familias. Así que ese, vamos a decir, fue el corazón de nuestra ponencia en aquel momento. Hablando de esto, pues traje en el primer punto, ¿verdad?, el tema de que hubo en Puerto Rico unas políticas tendientes a disminuir la población. Y ahí tomamos de los mensajes de dos líderes políticos en lados opuestos del espectro político de Puerto Rico, trajimos dos citas. Trajimos uno de don Luis Ferré, sin intentar, ¿verdad?, polemizar, y otra de don Luis Muñoz Marín, precisamente para evitar polémicas, pues traemos una de cada uno. Y vamos a abreviar algunas. Decía don Luis Ferré en 1972 en un discurso: llegamos ahora a lo que quizás sea el mayor obstáculo a la realización de la gran tarea que nos hemos propuesto. Me refiero a nuestro crecimiento poblacional. Si no logramos reducir el ritmo actual de crecimiento poblacional, no podremos resolver nuestros problemas básicos. Así que don Luis Ferré acometía, ¿verdad?, la reducción poblacional como una tarea importante para poder desarrollar el país. Porque en ese entonces había muchas personas en Puerto Rico. Había muchas personas, fíjate. Y los recursos eran más escasos en relación a lo que se podía, digamos, canasta familiar, oportunidades laborales. Sobre todo en el tema de oportunidades laborales, obviamente también en la provisión de servicios, o sea, muchos niños para las escuelas, mucho dinero en los comedores escolares, mucha transportación para las escuelas, o sea, realmente pues había una carga para el Estado, pero fíjate que se perdió de vista que el recurso humano, que el capital humano, es el capital quizás más importante de una sociedad, ¿verdad? Porque el recurso económico está ahí y que la economía es un ciclo, que yo necesito que esas familias se queden en el país porque esas familias trabajan, esas familias ayudan a construir el país, esas familias pagan impuestos. Decía don Luis Muñoz Marín algo parecido. Es interesante observar que en Puerto Rico nacen anualmente alrededor de 40 por cada 1,000 habitantes y en Estados Unidos nacen alrededor de 22 por cada 1,000 habitantes. Si durante los 10 años pasados el número de nacimientos en Puerto Rico hubiera sido en la misma proporción que en los Estados Unidos, el desempleo ya no existiría en el país. Eso da una idea del tamaño del problema que agobia a nuestro pueblo, su rápido y constante crecimiento numérico. Todo un mensaje de don Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo de Puerto Rico en 1951. Y fíjate cómo en
medio siglo ya estábamos moviéndonos al otro lado de la moneda, ¿verdad? Esas palabras no se quedan en palabras y se da una serie de políticas, yo le llamo históricas, para lidiar con ese crecimiento poblacional. Primero, las esterilizaciones masivas. Estas fueron llevadas a cabo en Puerto Rico con financiamiento de fundaciones norteamericanas y menciono una posible implicación del gobierno de Puerto Rico y ahí menciono 2 citas, entre ellas la del distinguido profesor Arnaldo Torres de Groh en su tesis doctoral del 2005. También el establecimiento de clínicas gubernamentales de planificación familiar y la promoción de la contracepción en la población y la emigración de los trabajadores, que se daba una de forma voluntaria y otra organizada por el gobierno de Puerto Rico. Ahí hay un libro muy importante de Edgardo Meléndez del 2017, donde habla, se llama Sponsored Migration, ¿verdad? Y nos habla de, primero, de que había una emigración hacia los Estados Unidos desordenada de obreros puertorriqueños, que muchos de esos obreros eran maltratados, ¿verdad? Y no eran tratados de una forma óptima, y que luego entonces el gobierno procede a organizar y a promover esa migración de trabajadores de Puerto Rico. Magnífico, doctor. Pues necesitamos hacer una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio. Hoy el doctor Vera nos habla sobre su participación en la cumbre sobre el reto demográfico de Puerto Rico, una actividad que fue llevada a cabo el 20 de marzo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Doctor, ¿le gustaría seguir en este segundo segmento en el planteamiento, en el desarrollo de las tesis de esta presentación? Sí, mira, la segunda tesis planteaba el que las políticas neoliberales implantadas desde 1990, por ponerle alguna fecha, ¿verdad? En América Latina es interesante que las políticas neoliberales tuvieron su boom en los 1980. Así que en Puerto Rico nos llega este boom de las políticas neoliberales con 10 años de atraso. Y hubo varias áreas en particular donde de los 90 para acá hubo una serie de cambios que, a mi entender, pudieron haber provocado el que las personas decidieran irse del país o decidieran controlar la natalidad. Primero, la Ley 7 del 2009, ¿verdad? Y un poquito en desorden. Recordemos que aquí hubo el despido de entre 12,000 a 30,000 empleados públicos y estas personas desplazadas, pues muchos de ellos encuentran la migración como una válvula de escape para poder salir del país. La reforma laboral del 2017, que afectó muchos derechos laborales de los empleados del sector privado. Fíjate que la Ley 7 dio en el sector público la reforma laboral del 2017. Pues imagínate que tú estás comenzando tu vida laboral y de momento te dicen, mira, aquí no vas a tener tales derechos, tu periodo probatorio va a ser más largo, no vas a acumular tantas vacaciones, las licencias se te van a afectar, las bonificaciones se van a afectar. Pues algunas personas podrían decidir hacer esa inversión de su tiempo, de su vida, en otro lugar que no es el país, porque quizás viven una vida mejor con el mismo trabajo. Así que ahí, ese punto del empleo, pues un punto importante, sigue siendo afectado por los salarios bajos que se pagan en el país, ¿verdad? Fíjate que aquí se hace hace poco una reforma en el 2021, la Ley 47, que dice vamos a llevar el salario mínimo hasta $10.50 la hora en julio del 2024. Y fíjate que aún con eso hay compañías que están pagando eso y no consiguen empleados. Fíjate cuán falto de incentivos puede estar las personas con respecto a eso. Ahí citamos un estudio bastante reciente del doctor
Irizarry Mora, que establece que la brecha salarial entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una variable clave en la explicación de la migración de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Y recordemos, y ahí quizás tú puedes abundar, en los estudios de nuestro observatorio, que en el 2020 y en el 2022 concluimos en 2 estudios distintos que nuestros trabajadores perciben que viven en situaciones de precariedad, de estrechez económica, y en el primero, el del 2020, se percibían como laborando en unos empleos de dead end jobs, donde no tengo posibilidades de ascenso, donde no tengo unas posibilidades de movilidad. Ese punto es interesante, y ahí yo iba a hacer solamente 2 aportaciones o 2 comentarios. Una, que no sé si usted cree o piensa que la facilidad que tiene la gente irse a los Estados Unidos, a cualquier estado, cualquier puertorriqueño irse a cualquier estado a trabajar, pues le resulta incluso a veces como bastante, por decirlo así, motivador o incluso esperanzador, sabiendo que salir de su país y tan cerca como la Florida puede tener mejores oportunidades de las que esté necesitando, ¿no? Porque cada quien busca las oportunidades de acuerdo a sus necesidades. A diferencia de muchos países en Latinoamérica, que para ingresar a cualquier país extranjero, por ejemplo en el caso de Colombia, ingresar a cualquier país extranjero necesitas o un pasaporte o, en dado caso fuera de Latinoamérica, tener una visa. Por lo tanto, a muchos les es muy difícil salir y por lo tanto deciden buscar oportunidades, o como a lo colombiano decimos, rebuscarse la vida laboralmente. Y por otra parte, en relación a Puerto Rico y a esos estudios, más allá del ámbito laboral, había una desesperanza, por decir, en las cuestiones de los beneficios. No hay oportunidades de crecimiento, no hay oportunidades para desarrollarme a nivel profesional o aprender otra habilidad dentro de la misma organización, y creo que ya lo hemos dialogado un par de veces, claro, de cuán importantes pueden ser las organizaciones para nosotros como seres humanos, como individuos, que nos permita desarrollarnos. Entonces, concebir que en un momento de insight, o esos momentos reflexivos en los que uno dice, o me quedo aquí y muero haciendo toda mi vida lo mismo y mirando a ver si me aumentan el sueldo una vez al año o cada 3 años, o cuando se dé la oportunidad, o decido moverme y buscar otras oportunidades pese a los riesgos, vicisitudes o malos ratos que pueda pasar, porque salir, emigrar no es fácil, no es una tarea fácil, y para muchos pues el desapego familiar les resulta muy difícil. Entonces son ese tipo de negociaciones que entran las personas, y de hecho que recogíamos en esos grupos focales de la necesidad de apoyo por parte, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la necesidad de una oportunidad de crecimiento laboral, o incluso la necesidad un poco más de empatía por parte de los líderes a nivel organizacional. Sí, el primer punto que traes es interesantísimo e ineludible, ¿verdad? O sea, tienes, como te digo, la generación JetBlue, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Estás a 200 y pico de dólares. Antes era más barato, 200 y pico de dólares de un cambio de vida. Uh-huh. Y fíjate que tú entraste claramente, quizás, ¿verdad?, por las investigaciones que hemos realizado, en la mente de muchos puertorriqueños. Esa es la decisión, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto me valoran aquí? ¿Cuánto me pueden valorar en otro lado? Vamos a decir en términos económicos. Otro punto que traje en la ponencia tiene que ver con el costo de vida, los impuestos y los arbitrios. Y te recordarás, ¿verdad?, que la gente se rió muchísimo con un listado de impuestos y arbitrios que yo leí en aquel momento, y cómo a veces el gobierno le hace fácil la decisión a la persona que está considerando emigrar. Porque en esa búsqueda de balancear el presupuesto, en esa búsqueda de cuadrar las finanzas públicas, se nos olvidan las personas de a pie. Y sin hablar la situación de salud. Claro. El tema que podemos acometer ya mismo. Así que
El problema de las telecomunicaciones se convierten en un problema para el país. La producción y generación de energía eléctrica se convierte en un problema. Pues las privatizamos. Pero ¿cuál es el efecto que eso tuvo en el costo de esos servicios? ¿Y cómo afecta a la persona común y corriente en el país? ¿Cómo afecta al trabajador? ¿Cómo merma los ingresos de ese trabajador que está asediado por otros costos en nuestra vida? Porque muchas de las cosas que llegan al país vienen vía importación. Y entonces tienen para colmo una tasa de arbitrio y de impuestos y otra serie de cosas. El costo de la vivienda. Yo presenté allí, ¿verdad?, utilizando datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, cómo aumenta el costo de la vivienda, el costo promedio de la vivienda en Puerto Rico. Básicamente, Jennifer, a casi $20,000 cada 5 años. Es demasiado costoso. Sí. Yo creo que eso también es un punto por lo cual la gente decide incluso irse, porque pensemos en una pareja que recién se casa, que pues invirtió en su boda, cual grande o chiquita hubiese sido. Si tienen hijos o al menos 1 o 2, es un gasto también, y comenzar a buscar vivienda, que aparte se hace muy difícil, y que cada quien busca una casa de acuerdo a su presupuesto, y ese presupuesto a veces la casa lo excede. Sí, y a eso es lo que nos referimos en la ponencia como esta integración de las políticas, claro, como esa interacción de las políticas, ¿verdad? Y que hablaremos ahorita, si nos da tiempo, sobre los planteamientos, sobre todo de la doctora Marcia Rivera, de que estaban haciendo otros países, ¿verdad? Así que el área de la vivienda, lograr el acceso a esa primera vivienda, a ese primer apartamento, de una forma asequible para la ciudadanía, las parejas jóvenes, pues es un disuasivo a la emigración, ¿verdad? Un tema que me preguntas y que traje también en la ponencia es el tema que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Planteaba yo como una especie de círculo vicioso, si quieres, que se da entre los pacientes y los médicos. Se van los pacientes porque se van los médicos, y se van los pacientes en búsqueda de ese mejor cuidado médico, o se van los médicos porque se van los pacientes, ¿verdad? Y entonces es un círculo vicioso. También yo añado también en la búsqueda de encontrar soluciones a las enfermedades. A veces uno prefiere, y lo digo, quizás muchas personas piensan igual, uno prefiere pagar más, pero es seguro que lo atienden, a pagar menos y saber que no te van a atender, o pagar caro y saber que no te atienden. Recientemente, pues, experiencias personales también le hace a uno como cuestionarse eso, pasar de 6 a 8, incluso 10 horas en una sala de emergencias, para que no te digan nada y te manden a buscar una receta sintiendo dolor, y no te solucionen el dolor en una sala de emergencias muy concurrida. Y yo me tomé la tarea de contar las personas que estábamos ahí, entre acompañantes y enfermos. Yo te puedo decir, una sala explotada con 30 personas ahí, de las cuales contadas, eran 23 adultos mayores y el resto eran jóvenes. Jóvenes promedio entre 30 a 40 años, adultos mayores más de 60 años. Entonces, ver cómo estas personas tienen que negociar, y aparte los adultos comiendo chistris y café, con una espera de 6, 8 horas, personas con dolores, con situaciones muy difíciles, y entonces me hace pensar en todas estas situaciones que no solamente lo sufrimos los jóvenes, lo sufren también los adultos mayores, y es muy triste ver esa situación, muy, muy, muy triste. Sí, hay pues, ¿qué te digo? Un grupo de políticas públicas que van desde la reforma de salud en Puerto Rico, problemas en la credencialización de los médicos, problemas en la falta de regulación de las compañías de seguros,
que justo ahora es que están comenzando a regularlas. Y la cantidad de los médicos, porque se vuelve en un ciclo vicioso, como dices tú. Uno va a emergencias porque el médico no te atiende en su oficina porque eso es emergencia. Entonces tú vas a la emergencia, pero entonces la emergencia no te atiende porque no tiene el especialista o le parece que no lo pueden atender, pues ve a una persona que sea especialista. Llamas al especialista y tienes la cita 3 meses después, tú sintiendo dolor. Pues, y entonces, si uno tiene condiciones crónicas, condiciones ya más agudas, pues las personas pueden tener la tendencia a emigrar. Fíjate que presentamos unos datos allí del total de médicos activos en Puerto Rico, y en 1990 teníamos 16.009 médicos activos en Puerto Rico, hasta 9.787 en el 2024. Y dijimos, ¿verdad?, que los datos pueden tener algún margen de error, porque pues el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, quien fue quien nos proveyó los datos, pues nos advirtió que los datos podían tener algunas estimaciones. Pero lo cierto es que ha habido una merma en la cantidad de médicos. Alguna persona de los oyentes pudiera especular, pero es que hay menos población y quizás con esa cantidad de médicos se pueden atender. El problema es que uno no controla qué médico es el que se le va. Claro. ¿Qué especialista es el que se va? ¿Quién es el que se queda? ¿Qué peritaje tiene el que se fue? ¿Qué peritaje tiene el que se queda? ¿Verdad? Y entonces, pues eso hace muy difícil entonces la vida de los ciudadanos en el país. Así que, ¿verdad? Otra de las políticas que pudo haber afectado son las reformas de retiro en el sector público. Y sabes que, ¿verdad?, recogimos un estudio sobre eso. En Puerto Rico se recogió, por ejemplo, y parece haberle dado muy duro a los policías las reformas en el sistema de retiro. Y eso unido a un agresivo reclutamiento por parte de algunas jurisdicciones de los Estados Unidos que tienen poblaciones hispanas. Y quizás por último, ¿verdad?, mencionar la inseguridad en las calles también es una promotora de la emigración y las malas condiciones de la infraestructura en el país, sobre todo después de los desastres naturales. Dijimos que el gobierno intentó en el 2010 establece un organismo, ¿verdad?, para un comité interagencial para lidiar con el reto demográfico. Se hacen una serie de informes, pero esos informes, el trabajo de ese comité se vio afectado por muchas cosas: la ausencia de un demógrafo, los cambios político-partidistas, porque hubo un cambio de administración en el país, y en general pues no se produjo ninguna política pública de impacto producto de ese comité. Mencionamos que sí ha habido recientemente alguna legislación, algunas políticas tratando de atajar el tema de la emigración, sobre todo por el lado de la salud, Jennifer. La Ley 73 del 2023 establece, por ejemplo, un sistema centralizado de credencialización de los médicos. Es decir, que ya este sistema de la relación entre los médicos y los seguros de salud, pues no va a estar en manos de los mismos seguros de salud, sino que va a estar en manos de una entidad gubernamental. Y ya hay 4,000 médicos que en el primer año de operación de esa ley pues han sido credencializados. También hay un proyecto de la Cámara que ha sido avalado por el Senado, el proyecto de la Cámara 1641, que permitiría que los médicos en Puerto Rico y agrupaciones de médicos unidos por especialidad o subespecialidad negocien colectivamente sus tarifas, términos y condiciones de sus contratos con las aseguradoras de salud. Así que no es lo mismo que este médico, aquel médico individualmente negocie con las compañías aseguradoras, sino que tú tienes un gremio ya organizado, asesorado posiblemente, pues negociando con las compañías de salud. Y eso pues lograría una equidad
en la provisión de servicios y en el pago a los médicos, y posiblemente pues pudiera lograr que muchos se queden y evitar que muchas personas tengan que emigrar. En términos de recomendaciones, pues nosotros dimos algunas, recogeremos otras del trabajo de la doctora Marcia Rivera. Yo creo que lo primero es que hay que llevar a la legislatura algún conocimiento de carácter demográfico, que toda legislación que sale de nuestros cuerpos legislativos tenga un assessment, tenga una evaluación, un avalúo desde el punto de vista demográfico. Aquí en Puerto Rico, pues hacía tiempo, antes de la crisis fiscal, se hacía legislación, y cómo eso se iba a pagar, pues nadie entraba a discutir eso, el dinero aparecía. Y hoy día, pues, un poco pasa con el asunto demográfico. ¿Ponemos tal impuesto? Ah, sí, pues vamos a poner el impuesto y la gente vota y ahí se aprobó el impuesto. Por otro lado, ¿qué efectos tiene eso en la vida de los ciudadanos? ¿Cómo provoca eso el que la gente se quede o se vaya? Pues esas son cosas que hay que mediar. Podemos hablar ahora quizás de los planteamientos de la doctora Marcia Rivera con relación al tema. Marcia utiliza por ejemplo Costa Rica como un modelo, ¿verdad? Y precisamente Costa Rica tiene unos beneficios para los primeros compradores de vivienda. Y eso es algo que debe fomentarse, ayudar a los pequeños negocios. Así que hay una serie de incentivos que a través de las políticas públicas pues pueden establecerse. Hay un informe del gobierno de Puerto Rico a la CEPAL, un informe del 2015, se llama Hacia la operacionalización de medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre la población y el desarrollo. Informe de Puerto Rico, y hay hay un análisis de la situación migratoria de Puerto Rico, de la situación, demográfica de Puerto Rico, y hay unas recomendaciones que se dieron que tristemente pues no se implantaron. ¿Alguna última conclusión, doctor? Simplemente que hay que seguirle la pista al tema demográfico. Es un tema en el que se nos va la vida como país, y que afecta la vida de todos. Si usted tiene un negocio, si usted tiene una entidad educativa, si usted rinde servicios, pues usted tiene un reto demográfico. Pensar quién es. Entonces hay que pensar entonces la obligación que tiene el gobierno de encarar este reto demográfico ya de forma tardía, ya se nos fue el tren, así que hay que encararlo de forma acelerada. Pues muchísimas gracias, doctor, por la presentación y darnos la oportunidad de escucharlo el día de hoy en su presentación en esta cumbre del reto demográfico en Puerto Rico. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Desde el Observatorio. Les agradecemos a todas las personas quienes nos acompañaron hasta el final del programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Nuevamente les agradecemos a todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.